Bienvenido, bienvenida a Análisis de la Z a la A, aquí con Aníbal Acevedo Vilá y esta servidora, Zoela Boy. Estamos en medio de la Semana Santa. Estamos en medio de la Semana Santa. Es que aquí estamos peleando de cómo debe ser el saludo en Análisis de la Z a la A, pero nada, qué semana especial esta. Así que bien agradecidos y agradecido él y yo agradecida de que nos están siguiendo en las redes, en YouTube, los comentarios que hacen a los programas que estamos teniendo aquí todos los días de lunes a viernes de 12 a 1, así que buen provecho a aquellos y aquellas que están comiendo. Y no solamente los comentarios, sino que también sencillamente inclusive se conectan mientras estamos tú y yo aquí. Aníbal, bienvenido a... ¿Sabes qué? Se me ha olvidado continuar diciendo qué episodio es, pero no importa. Lo retomamos, Semana Santa. Lo volvemos a contar en algún momento. Dale. Buen provecho a todos los que estén almorzando. ¿Y a todas? A todos ¿No? y a todas Okay. que estén almorzando, lenguaje inclusivo, si no me Claro. regañan. ¿Es que es lo justo o no? Por eso tú me no, dices, no, pero ¿tú crees que es lo justo o no? Yo creo que es lo justo. Sí, Okay. Yo digo todos y todas casi siempre. Es verdad, Sí, es verdad. Yo digo casi todos y casi Es siempre. verdad. Yo creo que más desde que estamos juntos. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, nada, gracias por su sintonía. Saben, en vivo de 12 a 1 por el 11.2 en tu antena. Esto es las noticias 24/7 por Liberty Canal 84, DirecTV 408. Nos han dicho que hay problemas con DirecTV. Sí, Están tratando de cotejar qué es lo que está sucediendo. Dish Canal 271, Claro Canal 8 y Nacom Canal 22. Y en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, ahí nos ven y nos escuchan en vivo, pero también nos ven y nos escuchan grabados. Y tengo que decirte, Zoe, que la cantidad de... Tú sabes que ese canal lo teníamos desde que estábamos una vez en semana. Yes. Pero en este mes de marzo, la cantidad de personas que se han Que ha suscrito aumentado, ¿verdad? Sí, y de viewership que tenemos ha sido excelente, así que se lo agradecemos. Súper agradecidos. Regístrate en el canal, eso es gratis, vas a Análisis de la Z a la A, le das a la campanita, eso quiere decir que quedas registrado y cada vez que haya un video nuevo, pues te llega el alerta. Así que muy agradecidos de su sintonía. En estas primeras semanitas que estamos arrancando, todavía acostumbrándonos a este nuevo formato. Entonces, que a diferencia de otros días que yo llego aquí, ok, hoy tengo un hambre bien fuerte. Yo también, porque... ¿Tú también? Sí, y gracias. Y eso que esta mañana. Pero dale, ajá. ¿Qué? Esta mañana desayunamos con un pan preparado por ¿quién? Ah, ¿verdad? Bien, buenísimo el pan por Natasha Soeo. Ella, mi hija, ahora le ha dado con hacer pan. Digo, de eso no lo saca de la mamá definitivamente. Pero fíjate, al papá le gusta cocinar. Pero bueno, nada, pero aún con el desayuno tengo hambre. Pero ya mismito vamos a almorzar y no sé si tuviste que el menú que tenemos hoy es como un arroz con pollo con habichuelas bien criollo. Really? Sí. Wow. Meal prep por The Chef Caro Creations. Todos los almuerzos aquí, como nosotros ahora, yo salgo de aquí corriendo para Radio Isla, tú sales corriendo para el Poder del Pueblo, así que son comidas preparadas, que lo único que hace es ponerlas en el microondas. Muy buena. Si quiere más información, vaya a nuestras redes sociales y allá está cómo contactar a Chef Caro Creations. Yo creo que es la primera vez que vamos a comer las habichuelas de ella. Sí, después hacemos un videito diciendo si nos gustaron, que estoy segura que sí. Bueno, Aníbal, hemos estado durante todos estos días hablando, como siempre, de la guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente el Senado, dentro de la administración de gobierno, que tiene tanto Cámara, Senado como Ejecutivo, el Partido Nuevo Progresista, y hay una pelea bastante fuerte, pero está como que en calma, aunque entre ayer y hoy también han pasado varias cositas que las vamos a comentar ya mismo, pero... No es una tregua de esas oficiales como cuando se firman en la guerra. No, ¿verdad? No es oficial, pero pues yo me imagino que es porque es Semana Santa. Exacto, yo creo que tiene que ver con eso. Sí. Por otro lado, nos da la oportunidad, sin embargo, de usar el tiempo de Análisis de la Z a la A para hablar de otros asuntos que siempre venimos y decimos, bueno, vamos a tratar de hablar de esto y no nos da tiempo, pero son cosas bien importantes. Dos estudios que han salido recientemente bien positivos y los vamos a discutir más en detalle. Uno es que qué bueno que nuestros
nuestros y nuestras estudiantes del sistema público, Departamento de Educación, se hizo una evaluación y ha aumentado el aprovechamiento académico de esos chicos y chicas. Que bueno, digo, como siempre, pues hay espacio para mejorar, pero qué bueno que haya mejorado el aprovechamiento académico. Por otro lado, también hay otra buena noticia de que el Departamento del Trabajo saca un perfil, una evaluación de cuál es la participación de la mujer en el campo laboral. También tiene cosas bien positivas, entre otras, la cantidad de mujeres que estamos en la calle trabajando, pero vamos a ver ciertos detalles que hacen claro que todavía hay que trabajar con urgencia para llegar a donde queremos llegar a la meta con relación a la participación de la mujer en el campo laboral. Vamos también a estar hablando un poco de dónde ha quedado esto del el inventario, el impuesto al inventario, que es un tema que yo recuerdo desde antes de ser senadora. Yo escuchaba este tema mientras estuve en el Senado, también se discutió. Esta administración, después lo han discutido otras administraciones, esta administración lo ha estado discutiendo y parece que todavía no hay solución alguna a ese tema tan importante para Puerto Rico, particularmente porque somos una isla y nosotros importamos más del 85% de lo que consumimos, así que es bien importante ese tema del inventario. Y por otro lado, si nos da tiempo, quizás pudiéramos hablar del No King's Day, que fue una actividad súper concurrida y muestra clara de que una gran mayoría de la población en CONUS, en Estados Unidos continental, no aprueba a Donald Trump, no solamente a él como figura, sino lo que él está haciendo, entre otras cosas, la guerra con Irán y cómo trabaja con la inmigración. Así que vamos a tratar de acomodar eso en una hora. Tratemos de comenzar entonces por la tregua esta o la paz que hay más o menos. Si recuerdo correctamente, ya aquí habíamos mencionado que va a ser importante la semana que viene, el 9 de abril, porque el 9 de abril es cuando se da la vista en el Tribunal de Instancia, donde la jueza que está atendiendo el caso determinará, asumo, si el secretario de Hacienda tiene o no que entregar los documentos, no las planillas. Y otra vez, no el documento en sí, sino la información que el Senado le ha pedido, que es de esa W2 o 480, a quien es que tú le has pagado el dinero, si la cantidad ha sido enmendada, etcétera. Pero ya sabemos que Tommy ha adelantado que hay problemas con la información entre las facturas que entregaron las agencias de Tony Sagardía y esto que se está esperando se entregue o no se entregue en esa vista. Pero por otro lado, sobre eso, ¿comentamos algo más? No, de eso no ha habido ningún desarrollo de ayer para hoy. O sea, no hay en esta semana no ha habido ningún desarrollo, más allá después del el post ese que puso Tommy en el fin de semana. No ha habido un Buenos Días Puerto Rico. Y el secretario dijo que va a ir, así que estamos en compás de espera. Donde hubo un desarrollo es en los documentos. Recuerdan que cuando se terminó la comisión total, al final, cerca de las 8 de la noche, el presidente resumió las cosas adicionales que le iban a pedir a Francisco Domenech. Y era una lista de un montón de diferentes cosas. Se las enviaron formalmente, creo que la semana pasada. Correcto. Y le dieron hasta el 15 de abril. Y entonces Francisco Domenech pidió una prórroga utilizando, entre otros argumentos, que durante esta Semana Santa el gobierno no iba a estar trabajando full time, como que dice. Y en un gesto que podríamos decir que es medio de la tregua, ayer el Senado le concedió 5 días adicionales, así que tiene hasta el 20 de abril Francisco Domenech para entregar la información que se le requirió. Si eso es que el corazón de Tommy se ablandó, pues yo no sé. Yo creo que ellos están conscientes de la cantidad de información que están pidiendo y es verdad, la gente no está trabajando. Muchos empleados y empleadas de gobierno no están en sus oficinas. Pero eso quiere decir que esta controversia se sigue extendiendo. Pero eso iba a decir, ¿tú no crees que abril entonces se convertirá en el mes en que esto ya tendrá una conclusión? Yo esperaría. Ok. El 9 de abril, lo mencionaste, es la vista de allí. Así que de esa vista va a haber 2 escenarios.
el tribunal o el Departamento de Justicia gana y convence a la jueza, yo lo dudo, Ajá, de que no tiene que yo entregar los también. documentos, en cuyo caso el Senado va a ir en alzada, o al revés, entregar los documentos, y si entregan los documentos, pues Tomás nos enteraremos poco a poco qué es lo que él entiende que ha hecho Por eso, pero incorrecto. espérate, entendí correctamente. ¿Tú no crees que el Ejecutivo va a ir en No, alzada yo creo si que le los dos, obligan? yo creo que no. yo creo que si lo obligan, no, yo creo que no deberían ir en alzada. Pero no, pero que tú crees que, digo, yo también creo que no debería porque nuevamente que estás escondiendo, ya el tribunal te dijo Seguro, y quizás puedes pedirle al tribunal que tome algunas medidas para que esto no afecte a terceros, etcétera, que están Sí, incluidos en esa información. Pero, o sea, como, y me pongo el profesor, el sombrero de profesor, como yo sé que en derecho al final lo van a tener que entregar, pues yo le diría a la gobernadora y al secretario de Hacienda, a la secretaria de Justicia, no sigan peleando esto, traten de convencer a la jueza de primera instancia que ponga quizás unos parámetros, pero si no, pero eso lo que te quiero decir es que esa controversia va a estar viva en abril. por eso, pero espérate, yo a eso le añadiría dos cosas. Una, yo creo que si el tribunal, la jueza le dice tienes que entregarlo, la información, y ellos van en alzada, lo que va a hacer el pueblo puertorriqueño acá va a ser, o sea, ¿hasta Escondiéndose. dónde están dispuestos a seguir peleando por esconder algo? Ahí tiene que haber algo fishy. Y es una línea fina de que el secretario diga, no, lo que yo estoy defendiendo es la privacidad de todos los contribuyentes, a que el pueblo entienda, no, lo que tú estás defendiendo Correcto. es lo que hay ahí de Antonio Correcto. Zagalía, que a lo mejor no hay nada, pero esa va a ser la percepción. Así que Correcto. lo que te quiero decir es que esa controversia no va a terminar a principios de abril. No, claro Y que no. entonces- Pero espérate, el segundo punto que quiero hacer sobre eso, cuidado, porque si el Ejecutivo dice, me obligaste jueza a entregar la información, ¿sabes qué? Voy a ir a apelar. ¿Tú te imaginas que esto sea nuevamente Tommy diciendo, cuando al fin y al cabo tengan que entregar, Tommy diga, ¿ves que yo le digo qué tiene que hacer? Y ella me lo pelea y termina haciendo lo que yo le dije que tenía que hacer. Y hay algo de drama. Oh, my God. Puede haber algo de drama. Porque la jueza, si obliga a entregar los documentos y Hacienda se niega, va a ordenar que arresten al secretario de Hacienda. Así que el gobierno tendría rápido, el Departamento de Justicia, que pedirle a la jueza que deje sin efecto la orden de arresto, en lo que entonces van al Tribunal de Apelaciones. A lo mejor eso dura 5 minutos el drama, a lo mejor dura una hora, a lo mejor dura un día. Yo no creo que eso ayuda al ambiente del gobierno. Entonces, el otro, el del 20 de abril, que es la información que le piden a Domenech ahora, que le dan hasta el 20 de abril, ya Tomás Rivera Chatz nos dijo que después que él reciba la información y él la evalúe, va a decidir a quiénes más va a citar. Exacto. Así que tu Ay, no, deseo, sí, no, aspiración pero de que 20 esta de abril, controversia... ¿cuántos días tiene abril? Tiene 30. Así que sí, yo esperaría que después del 20, Tommy tiene tremendo equipo, muy bueno, muy profesional, muy, tú sabes, con mucho conocimiento. Así que yo esperaría que Tommy con su equipo vea todas esas contestaciones no va a citar a rápido. nadie. Y no, ¿cómo que no? Claro que faltan personas para citar, Ok. pero las citas, mira, tú sabes, Rápido. una detrás de otra, O porque sea que ya tú, queremos tú terminar piensas esto. que la próxima vista de la comisión total será en algún momento el 25 de abril. por ahí. Exacto, yo esperaría que fuera dentro de abril, ya tratemos de acabar esto para movernos y poder seguir teniendo otros temas que discutir en análisis de la ZLA. No, de verdad, yo creo que por el bien de Puerto Rico. Pero bueno, otra cosa que pasó, y esto no lo habíamos dicho aquí, ¿Hace cuánto que tú no vas a ver vos? un montón Ya de hace tiempo. tiempo y se Que a mí come- me gusta se mucho, come by bien the Bebos way. Café, se come Exacto. bien. Y tengo que admitir, vas a hablar sin toda la Exacto. controversia, pero que en esta controversia me caí en cuenta, diablo, hace tiempo que yo no voy a ver. Pues- es que quizás ya no me están dejando comer mucho arroz y Y déjame habichuela. decirte, ¿Oíste? Que quizás es que no me están dejando comer mucho arroz y habichuela. ¿quién? Alguien que se preocupa por mis libras. Pero yo iba a decir, yo no sé de quién tú hablas, pero anyway, yo la conozco a ella y lo conozco a él. Son súper chulos. Yo no los conozco. Sí, ese matrimonio es súper Hablé chulo. con ella por teléfono en una ocasión, con Mariela Ballines, que era la directora del distrito, por un asunto tonto. Creo que un hijo o hija, no recuerdo, tenía que entrevistarme para su clase de no sé qué. Yo le dije con mucho gusto, ya Ok. por eso, como exgobernadora. así Pues que ella, pero para que sepan porque estamos hablando, además de que tenemos hambre y bebo, pero lo que pasa es que yo me imagino que la mayor parte de la gente que nos está viendo y escuchando saben que María Ballines fue la directora del Distrito de Convenciones en Puerto Rico bajo la administración de Pedro Pierluisi. Pero cuando comienza esto de la primaria entre Jennifer y Pedro, ella fue una de las, Mariela, debo decir, Mariela Ballines, fue una de las personas más
vocales desde mi perspectiva, Sí, lo fue. y hizo unas críticas, yo recuerdo en el programa de Jugando Pelota Dura, que fueron en un momento dado, varios jefes. y jefas de agencia, ella fue una de las que más alto habló y criticó a Jennifer González. Bueno, pues nada. Ella recientemente estuvo en una entrevista, ahora yo no me acuerdo con quién exactamente, pero mientras estuvo en la entrevista dijo, ay mira, este Francisco Domenech es un, no dijo patán, pero, ¿verdad? Habló mal de él y dijo que era un prepotente, etcétera, etcétera. Pero además, en la entrevista dice, ¿y sabes qué? Yo creo que quien debería ser el candidato a la gobernación en el 2028 debería ser Tommy Rivera Chats. Hasta ahí. Entonces, de momento... Al otro día. Por eso, de momento, 24 o menos de 24 horas después, hay un operativo de salud ambiental del Departamento de Salud. Y adivinen cuál es uno de los negocios que se ve impactado por este operativo. Bebos. Entonces, lo más loco es que el secretario de Salud actual insiste en varias cosas. Uno, yo ni sé quién es esa señora hasta que me la enseñaron, hablando de Mariela. Segundo, yo no sabía quién es el dueño de Bebos, yo no sabía que era su esposo. Así que nada tengo yo que ver con esto, porque yo me entero, porque a mí en un chat del Departamento de Salud me entero que están haciendo esta intervención, y esta intervención se hizo porque un anónimo llamó a presentar una queja. Así que y que alega que fue más de un restaurante el que... y eso es correcto, fue más de un restaurante. De hecho, entiendo que hoy le iban a entregar el informe de cuál fue el resultado del operativo. Pero yo creo, y lo hemos dicho, aquí en Análisis de la Z no le vamos a decir lo que usted tiene que concluir, pero hay mucha gente allá afuera diciendo que tú no sabías que Mariela, que esta gente son dueños de Bebos. Twitter se volvió loco ese día. ¿Sí? Sí, todo el mundo subiendo. O sea, para mí fueron los periodistas los primeros que hicieron la conexión. No fue ella quejándose, no fue Mariela. Fueron los periodistas diciendo, pero espérate, si ayer escuchamos a Mariela y entonces hoy están interviniendo con un operativo, con carros oficiales, el negocio de su esposo. Así que Twitter se fue viral y se fue... La gente concluyendo exactamente. Concluyendo que era represalia. Concluyendo que era represalia. Y entonces, que el secretario diga, que fue esta semana, ayer que él no sabía nada del operativo y quién era el dueño. Yo no conozco a Mariela, no le sé ni el nombre al esposo, el nombre, pero yo sabía que la directora del Distrito de Convenciones bajo Pedro Pierluisi era la esposa del dueño de Bebos Café. Eso lo sabía yo. Y se supone que yo me creía que el secretario de Salud no lo sabía. Esa es mi opinión. Ustedes llegan a sus propias conclusiones. Exacto. Yo creo que cada uno debe llegar a sus propias conclusiones. ¿Con cuánta frecuencia se harán esas intervenciones en los negocios? Porque la verdad es que no sabemos. No sabemos, no es algo de que todas las semanas vayan a examinar 5 restaurantes o cafeterías. Yo no sé si eso que estás diciendo es correcto. ¿Será que es que no sale público? Porque esa es la otra pregunta. ¿Cuántas veces sale cubierto por los medios de comunicación que Salud Ambiental del Departamento de Salud, creo que es Salud Ambiental, ese es el nombre, sí. Sí, que Salud Ambiental se mete en un negocio para hacer una inspección? Yo creo que nos enteramos cuando llegan al extremo de que cierran un negocio. Por eso. Pero eso no quiere decir que no hayan inspeccionado. Por eso, pero oye, y then again, no estoy diciendo a nadie que le crea a Víctor Ramos o que le crea a quien está haciendo la conexión y diciendo que sí lo sabía y que fue por represalia. Pero lo que estoy diciendo es, cuando evaluemos, pensemos si en verdad tú y yo nos enteramos, como cualquier hijo o hija de vecina, cuando el Salud Ambiental, el Departamento de Salud sale a la calle a hacer inspecciones, porque la verdad es como tú dices, yo creo que no nos enteramos a menos que sea un negocio conocido. Abonando a tu punto, inicialmente todo el mundo pensó que el único que habían intervenido ese día era Bebos, y fue después que se validó que no, que fueron 3 o 4 ese día. Creo que todos en la calle lo hizo. Eso sí lo que creo, que aparentemente fue un operativo. Correcto, sí, en esa área. Y supuestamente fue porque alguien llamó a hacer una queja. Así que no sabemos. Pero
Ya se acabó el primer segmento. Nos quedan como 30 segundos. Fíjate, pero me estoy fijando en Sí, el sí, tiempo. sí. Me tienes que dar esa. Sí, porque es que otras veces le tengo que mirar mal así y ya me mira y dejo mirar el reloj y digo, que ya me quedan nada más que 20 Pero estoy segundos. aprendiendo. Él lleva cuántos años haciendo esto. Yo no llevo tanto, así que deja de... Bueno, Anyway, ¿qué? yo nunca he tenido mi programa de televisión propio como estamos teniendo esto. Lo que pasa es que en el podcast, Ay, en hello, el pero podcast hacíamos lo que no, estás en el radio en todos radio los sí, eso días sí es y verdad. tienes una camarita al frente y la gente te ve. Venimos en un minuto, no te vayas. Hola, aquí de regreso a Análisis de la Z a la... Pues yo creo que ya hemos cubierto todo lo que pensábamos cubrir con relación a la tregua hacia alguna o la paz dentro de esta guerra que se ha estado dando en el Partido Nuevo Progresista. Pero mencionamos que queremos discutir dos noticias positivas que han salido en estos días. Yo comenzaría, Aníbal, por hablar un poco de... Creo que tienes la portada del estudio para poderla reflejar aquí. Y es del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, gracias, del Gobierno de Puerto Rico. Acaban de sacar un estudio que se llama Participación de la Mujer en la Fuerza Laboral en Puerto Rico en Año Natural 2025. Le estaba diciendo a Aníbal que
Digo, nosotros tuvimos a la secretaria del Trabajo en el Poder del Pueblo ayer o antes de ayer, no recuerdo ahora exactamente, y yo la felicité. Me encanta este estudio, me encanta que hayan invertido los recursos para hacer este estudio. La única crítica con mucho cariño a la secretaria es que, ¿tú ves esa? Ponme la foto. Pon la foto otra vez, la primera página, ahí está. Esa foto. La portada. Me encanta esa niña. Yo no sé si existe o es AI o lo que sea, pero me encanta esa niña, qué bella. Pero ¿sabes qué? Esa portada debió haber tenido, y no solamente por la edad que yo tengo, pero por los números que están reflejados en ese estudio, esa portada debió haber tenido a esa mujer joven y a una mujer no tan joven. Pero vamos a entrar al... ¿Qué dice el estudio? Dale, vamos a hablar de los números que dice el estudio. Yo creo que lo más importante es que qué bueno que estamos viendo un aumento significativo en la participación de la mujer en el campo laboral. Yo creo que eso es excelente. Sin embargo, hay camino por recorrer todavía. Hay mucho camino por recorrer. Comencemos diciendo que somos el 52.6 más o menos, hay quien dice el 53, hay quien dice el 52% de la población. Y más o menos también el 50 un poco más por ciento de las personas que pueden trabajar. Así que partiendo de esa premisa de que somos o la mitad o un poco más de la mitad, los números que reflejan este estudio es que el primer número que voy a compartir lo comparan con el 1980. 2025, 1980. Y es sobre el porciento de mujeres en la fuerza laboral. En el 1980 era el 34%. O sea que de la gente que trabajaba, solamente el 34% eran mujeres en 1980. Wow. Y ahora, en el 2025, 45.2%. Que otra vez, y yo me imagino que esto habrá que estudiarlo un poco más a profundo, pero ¿por qué seguimos siendo la mitad de la población y no reflejamos eso en otras estadísticas como la participación laboral? Porque todavía hay muchas mujeres que en el entorno familiar, pues la sociedad entiende que se tiene que quedar en la casa trabajando, cuidando a los nenes o atendiendo la casa. Tú sabes que, y lo vamos a discutir en unas estadísticas más abajo y es completamente correcto, y tú sabes que yo no tengo ningún problema con eso. Ninguno, siempre y cuando sea decisión de ella. Si es ella que ha decidido, no quiero ir a trabajar fuera de la casa, porque en la casa se trabaja un montón, y ella quiere quedarse en la casa cuidando los niños, niñas, ahora los papás o mamás de uno, o sencillamente haciendo nada, y sencillamente se quiere quedar en la casa, so be it, good for her, qué bueno, siempre y cuando no sea impuesto y sea su decisión. Pero, oye, no se puede negar que este estudio refleja cosas bien buenas para las mujeres en Puerto Rico. Insisto, todavía hay mucho que trabajar. Con relación a la brecha en la participación laboral por sexo, en el 1980, el 27.8% eran mujeres y el 60.7% eran hombres. Había una diferencia de casi 33%. Ahora en el 2025, el 38% mujeres, el 52.9% hombres, la diferencia ha bajado a 14.9%. O sea, la diferencia, la brecha entre la cantidad de hombres y mujeres que trabajan ha bajado a menos de la mitad cuando lo comparas con el 1980. Así que, nuevamente, yo creo que es muy buenas noticias. Con relación a el tema del autoempleo, que como lo define el estudio es cuando la mujer administra su negocio o ejerce una profesión por su cuenta en puestos profesionales, ejecutivos y gerenciales. Con relación a eso, dice que ha habido un aumento significativo de mujeres que en lugar de ser empleadas para alguien, se autoemplean porque son jefas. Yo, dueñas de negocio. Por eso yo, desde el punto de vista de anécdotas o gente que uno conoce, Ajá. son montones las mujeres que yo conozco
que hace 5, 6, 8, 10 años o estaban trabajando para alguien o no estaban haciendo nada y de momento montaron un pequeño negocio y están, que sí, vendiendo bizcochos, que sí, haciendo lo que sea. Y eso es lo que está reflejando ese estudio. Correcto. Sí. De hecho, con relación a dónde están las mujeres trabajando, en el 1980 dice el estudio que las principales fuentes de trabajo o de empleo para las mujeres era el servicio público y la manufactura. Hoy, 2025, es el servicio y la administración pública. Pero en el servicio es eso que tú estás diciendo. Yo soy dueña de mi compañía y yo proveo diferentes tipos de servicios, de contabilidad, de legal, de hacer uñas, de peinar, de vender ropa, de vender ropa, pero desde mi casa, por teléfono, online, y hay un dato que me llamó la atención, es la edad de la mujer. Sí, pero esa es que por eso es lo de la foto de la mujer mayor. Okay. Vamos a dar último, pero ¿no te estuvo curioso el dato del estatus marital? Claro, a mí me estuvo bien curioso. Dalo. Pues en 1980, de las mujeres que trabajaban, y cuando hablamos de mujer, trabajaban en el campo laboral, no dentro de la casa, pues sabemos que se trabaja en la casa, pero la mujer que estaba en la calle trabajando, en el 1980, el 60% era una mujer casada, el 60%. Y ahora, en el 2025, el 41% casada y el 45.6%, casi 46% soltera. A mí no me sorprende porque en otros datos que uno ha visto, el porciento de personas que viven casadas, a hombre o mujer, ha descendido en Puerto Rico. Claro, sí. Que ahí hay un dato que coincide con esa tendencia. El estudio mencionaba que, y el estudio los invito a que lo busquen, está bien interesante. Creo que puede ayudar tanto a la empresa privada como al gobierno para identificar ciertas cosas que son importantes al momento de tomar decisiones. Yo creo que el estudio está muy bien hecho y está bien interesante. Y una de las cosas que menciona con relación a esta diferencia de cuántas mujeres casadas y cuántas solteras es que el estudio dice que se entiende que en este momento la mujer le da mucha más importancia al aspecto o a su vida profesional. Quizás hace 1980, que todavía lo sufrimos, pero esa cajita donde decía que la mujer está para atender a los nenes. Pasaste los 23 años y no te has casado. Y ahora es... O no tienes hijos y cuando tienes hijos te tienes que quedar en la casa para atenderlos, etcétera. Eso ha ido cambiando, pero no solamente... O sea, ha ido cambiando yo creo que en gran medida porque la misma mujer ha dicho, espérate un momento, yo no voy a seguir accediendo a que tú decidas cómo yo voy a vivir. Y muchas mujeres están comenzando a decidir, ¿sabes qué? Yo sé que yo no valgo menos si yo no soy mamá. Yo sé que yo no valgo menos si yo no tengo una pareja. Y sencillamente están felices siendo solteras, no teniendo una relación, no teniendo hijos e hijas. Y yo creo que este estudio lo refleja en gran medida, porque son unas cuantas las que están en la vida, en el campo laboral, sin casarse. Otro dato que me estuvo bien curioso antes de pasar a lo de la edad es que en el 2025 se estima que hay 915,000 mujeres que pudieran estar trabajando y no lo están haciendo. Y adivina qué, el estudio busca las razones principales por las que pasa eso. Y el 47.9, entiéndase, el 48% de las mujeres que pudieran estar trabajando y no lo están haciendo, es porque las responsabilidades en el hogar u oficios domésticos. Lo que estamos hablando. Sí. Todavía hoy en el 2025, estamos en el 2026, pero el estudio es del 2025, todavía hoy hay muchísimas mujeres que pudieran estar en el campo laboral, pero... o como consecuencia de que eso es lo que la sociedad en gran medida exige de la mujer, o como consecuencia de que no hay alternativa, porque cuántas veces, y esto se oye constantemente, cuántas veces tú de momento tienes a un familiar que hay que cuidarlo, no hay el dinero para pagar un hogar, te lo tienes que quedar en la casa, papá, mamá, tienes que cuidarlo, y la realidad es que hay veces donde
el cuidarlo significa que tú no puedes hacer ninguna otra cosa. Inclusive también con hijos, no hay dinero para pagar el cuidado. El daycare. El daycare es demasiado, bueno, sí. pues más costo. Correcto. Es injusto, pero es más costo efectivo. Bueno, pues uno de los dos se queda y tradicionalmente pues es la mujer. Pero tú sabes que esa es la pregunta, porque yo puedo entender que cuando tú sacas números y tú no tienes los medios económicos para pagar, por ejemplo, el daycare, chévere. Uno de los dos se tiene que quedar. Pero el problema es que todavía la mayor parte de las ocasiones, sin tomar en consideración ningún otro tema, se ve, a ver, ok, tú eres el hombre, tú eres la mujer, pues entonces tú eres la que te vas a quedar. Sin tomar en consideración otros temas como quién pudiera ganar más, quién pudiera... Pero ahí te hago la pregunta que me no molesta sé si... tanto. Ok, pero hay una pregunta que no sé si está en el estudio. Si el estudio compara el salary gap, la diferencia en salario entre hombre y mujer. Tú sabes que no. Pero eso ya ahí que yo recuerdo, mi mejor recuerdo, no. Si los dos tienen la misma preparación académica, hombre y mujer, es muy probable que, y es injusto, que si los dos se van a trabajar, pues ella gana menos. Y por ende, cuando llegue el momento, ¿cuál de los dos es el que se va a quedar en la casa? Porque no hay, pues, es ella, porque gana menos. Ese es el tipo de cosas que tú legislas y legislas y legislas y lo pones por escrito y se ve bello y no se convierte en realidad, porque es verdad, todavía. Y salen todos y está en todos los... Bueno, de $1, se supone, lo que dicen las estadísticas es que nosotras cobramos 80, y depende si eres una mujer blanca, negra, latina, pero 80 centavos de cada dólar por el mismo trabajo. Y depende en el mundo que tú estás, porque está en el deporte. Bueno, las jugadoras definitivamente. De soccer de Estados Unidos llevaron una batalla porque eran 1000 veces mejor que los varones y no les pagaban lo mismo. Definitivo, pero sí, y a mi mejor recuerdo, y yo me lo leí en el estudio. Sí, es un dato que de verdad que no recuerdo que haya mencionado, pero es un dato que todo el mundo conoce, que es por lo menos, más o menos se estima en 0.80 centavos de cada dólar cuando tú lo comparas por el mismo trabajo. Y entonces, para ir al punto, en los minutos que nos quedan, el punto de la edad. A mí me estuvo tan curioso, dice, sobre la edad. De 25 a 54 se mantuvo más o menos, cuando tú comparas 1980 y 2025. Así que el porciento más o menos es igual. Pero de 55 años en adelante, en el 1980 era el 7%. O sea, de las mujeres que trabajaban tenían 55 más. 55 años o más, solamente el 7% de las que trabajaban. Hoy, en el 2025, es el 15.6%. El doble. Y va a ir en aumento. Y va a ir en aumento, claro que sí. Si cada vez somos más la de 60 y qué. Así que yo creo que, por eso es que yo decía, hay una realidad con la fuerza laboral en Puerto Rico. Cada vez somos más, y no solamente mujeres, hombres también, que quizás en años anteriores, cuando hubieran cumplido cierta edad, 60, qué sé yo, hubieran estado pensando necesariamente en retirarse. ¿Quién de nosotros, de nuestras amistades? Yo tengo 61, tú tienes 64. Sí. No, es que... Anyway, ¿quién de nosotros está pensando en retirarse? De las amistades. Por eso, inclusive las amistades que dicen que en teoría que se retiraron, no se retiraron nada. Exacto. Siguen trabajando. Exacto. O sea, pero yo, o sea, yo todavía no puedo pensar en el momento que yo voy a decidir que no voy a trabajar. O sea, no yo sé. Espero que sea si estamos juntos, yo espero que sea una decisión en conjunto, pero dale. Mi idea es yo no trabajar y que tú trabajaras. Y yo te mantengo, ¿verdad? Claro. Que yo no trabajara o que trabajara. No, que yo no trabajara y tú trabajaras. Y te mantenga. Claro. Digo, coge mi chequecito de seguro social cuando lo coja y tú complementas. Sí, ya. Ni me mantengo ni te mantengo. Pero bueno, digo, ni me mantienes ni te mantengo. Pero anyway, volviendo a esto, yo creo que el sector privado y el sector de gobierno tienen que mirar esta nueva realidad de quienes están allí afuera. Y yo recientemente estaba dando esta charla con relación a las diferentes generaciones que hay dentro de la fuerza laboral. Ahora mismo en Puerto Rico, tú puedes ir a una compañía y encontrarte
3 o 4 representantes de 3 o 4 generaciones en el mismo lugar trabajando. Y esto trae, obviamente, unos retos que el patrono público-privado tiene que enfrentar, pero también trae unos beneficios. Lo hablábamos ahorita fuera del aire. Nosotros de nuestra generación nos mandan un texto, entendemos que hay que contestarlo rápido. Y estos chicos son muy productivos, son muy eficientes, son muy tecnológicos y reciben un texto y dicen, yo lo voy a contestar cuando a mí me dé la gana. Entonces nosotros se nos hierve la sangre y ellos están como... Es como, mira, a este nene no le importa que yo le esté preguntando esto. Es cierto, y es las diferencias generacionales. Cuando nos hagan comentarios, invitamos a que nos hagan comentarios sobre esto, las experiencias que han tenido con las diferencias entre las generaciones. Pero yo creo que es bien importante y yo creo que es un reto para el patrono cuando tiene diferentes generaciones en un mismo, porque es que las diferencias son tan grandes. Nosotros nos gusta escribirlo todo, a nosotros nos gusta tener mucha más interacción. Las generaciones más jóvenes son más de, no, vamos a hacer un Zoom meeting, si lo podemos resolver por el internet, pues mejor. Así que yo creo que este estudio es beneficioso, trae muy buenas noticias para nosotras las mujeres, pero definitivamente nos falta mucho camino por recorrer, pero lo importante es que esto es muestra de que lo recorrido ha logrado ciertos beneficios, hay que seguir peleando. Y te voy a hacer una pregunta que de verdad no sé si sabes la respuesta, pero presumo que lo encuentran en la página del Departamento del Trabajo. Sí, vas al Departamento del Trabajo, correcto, y ahí está el estudio, ya le pusimos la portada, y nuevamente como puertorriqueña, como mujer, nuevamente agradecida a la secretaria del Departamento del Trabajo porque esto era necesario hacerlo. Regresamos en unos minutitos.
Hola, gracias por estar con nosotros en Análisis de la Z a la A. Aníbal, ¿qué tú crees si seguimos con las buenas noticias? Aunque acabo de ver un de estos de New York Times que dice que Pentagon waits using anti-drone lasers in Washington airspace. Are we worried? Sí. ¿Estamos preocupados? Ahí, los otros días yo leí que habían visto unos drones que no sabían de quién era cerca. ¿Verdad? De la casa de alguien, no me acuerdo. Sí, yo creo que era de Marco Rubio, ¿no era? Algo O de así. Hegseth, No el sé, del sí. Army. Adiós. Pero nada, quizás otro día Sí. tendremos Hay que hablar de ese de la tema. guerra, Sí. que Trump todos los días dice que por la mañana dice que está a punto de terminarse porque ya la ganó y por la tarde dice que le va a caer encima a todo el mundo y se ha peleado con todos sus aliados. Creo que ahora se está peleando con Italia, se peleó con España, se peleó con Francia. Pero nada, ese no es el tema. Bueno, hay una segunda noticia positiva que ha salido esta semana. Sabes que de tiempo en tiempo se hacen análisis de los pruebas estas que se dan en el Departamento de Educación, CASE. que han cambiado de nombre, han cambiado de metodología. Correcto. Que ahora se llaman las pruebas CRECE. Crece. Antes, y hay un estudio, un análisis, pues quizás es la palabra correcta, que hizo esta organización que se llama Abre PR, Abre Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro que se dedica pues, a analizar objetivamente. Y la realidad es que son buenas noticias. El periódico Metro la tiene que hoy es digital, lo tiene en su primera plana. Escuelas públicas superan nivel prepandemia. Y esto es bien importante. O sea, nunca hemos tenido un sistema público que esté a la altura de lo que el país necesita. Claro. Pero todos sabemos que hubo una caída en Puerto Rico y en todos los lugares del mundo por la pandemia. O sea, ese disloque de primero no saber cómo se iba a estudiar, después tratar de hacer estudiar a la distancia cuando nadie estaba acostumbrado. Ya nos hemos ido acostumbrados. Yo odio dar clase a distancia. La clase que doy no me gusta darla, pero a veces hay que darla. Así que el estudio lo que hace es comparar. Pero déjame preguntarte, ¿tú crees que es solamente por la pandemia? ¿Qué de los terremotos? ¿Qué de María? Bueno, por Aquí eso. en Puerto Rico ha habido muchas más cosas. No, en el caso de Puerto Rico, los muchachos que estén hoy en tercero y cuarto año, pasaron María cuando estaban en elemental, pasaron la pandemia cuando estaban en intermedia, pasaron los terremotos. O sea, esa generación tenemos que entender que ha sufrido un montón. Partiendo de la premisa que los números pre-pandemia no eran los mejores, pero que con la pandemia cayó todo, pues este estudio básicamente lo que está demostrando es que en ciencia, en español y en matemáticas estamos igual o mejor que antes de la pandemia y que en inglés básicamente estamos igual que antes de la pandemia, aunque estamos mejor que el año pasado. Así que voy a dar los numeritos rapidito. Por ejemplo, en ciencia, en el 2019 el 47% estaba al nivel que se esperaba. Esto es de tercero a décimo grado. Ahora están el 51%, una mejora de 4%. Que por lo menos estamos un poco por encima de la mitad. En español estábamos en 45%, subió a 51%. En matemáticas, que esto es importantísimo, en el 2019 estaba en 30%, ahora estamos en 43%. Todavía es muy bajo. O sea, que la mayoría de los estudiantes es que no todos dominan. Son bajos, todos son bajas. Y en inglés 39%, que básicamente está igual que en el 2019, pero sí hubo una mejoría significativa comparada con el año pasado. Okay. Yo lo que quisiera, yo no me atrevo a decir que con un año, pues ya vamos por buen camino. Ojalá. Yo creo que esto nos da una esperanza de que se está mejorando el aprovechamiento académico. Obviamente 51%, 43%, 39% tiene que ser inaceptable como sociedad. Claro. Tiene que ser inaceptable como sociedad. Lo que yo quisiera es que pues, cuando discutamos esto el año que viene, pues ya andemos por 54. Yo creo que si llevamos 2 o 3 años donde vamos mejorando 2, 3, 4%, porque tampoco nos vamos a engañar. No vamos a lograr que de un año para otro, pues solamente el 51 domine ciencia y ya el año que viene sea el 75. Eso nadie logra eso porque tú vas los niños van arrastrando unas deficiencias y que hay que toma tiempo. Pero nada, ojalá y este sea el inicio de una tendencia, porque después de todo nos peleamos, que si hace calor en el salón, todas esas cosas que es lo importante, es importante. Pero al final del día lo que queremos es que nuestros niños aprendan. Nuestros niños y jóvenes aprendan y salgan con las destrezas básicas para la vida. Tú puedes tener el mejor aire acondicionado en el salón y no aprendieron nada. O sea, ahora también el calor les afecta a aprender. O sea, todo ese ambiente también es importante. Me estuvo curioso
de hecho, tuvimos al representante de la institución sin fines de lucro que hizo este estudio o este análisis, Abre Puerto Rico, y entonces nos comentaba, porque yo le pregunté, ven acá, y el estudio refleja por qué esta mejoría en el rendimiento. Y entonces mencionó varias cosas y dice, ellos insisten en que cuando tú utilizas resultados de estudios como este para enfocar dónde es que vas a poner los recursos, mejora el rendimiento. Así que él insiste en que lo han hecho anteriormente, la administración lo ha hecho anteriormente, que este secretario, él habló muy bien del secretario y dijo que este secretario lo ha hecho y que invitan al secretario actual y a los próximos que vengan a seguir utilizando esta información para poder saber dónde es que quiero enfocar mis recursos y a qué darle prioridad y a qué no darle prioridad. Yo creo, sin haber sido parte de este análisis, yo me atrevería a decir, esto tiene que ver en gran medida, este mejoramiento tiene que ver en gran medida en los maestros y maestras, el trabajo que están haciendo y que más papás y mamás se están involucrando. Porque yo creo que esto no puede ser resultado de un solo factor. Esto tiene que ser resultado de que varias cosas se han unido para lograr esto. Y yo creo que en gran medida tiene que ser el trabajo que están haciendo quienes les toca enseñar, entiéndase maestros y maestras, y papá y mamá involucrándose. Y dentro del maestro añado una figura que yo siempre he aprendido que es clave, el director de la escuela. Claro, o directora. Claro. Lo que le llamamos el principal, que es un anglicismo, porque eso está evidenciado, un directora de escuela que motiva a sus maestros, que motiva a los estudiantes, que motiva a los padres, hace una gran diferencia. Pero ojalá y dentro de 2 o 3 años, cuando sigamos aquí en análisis de la Z, podamos decir, ahora ya vamos por el 60% y vamos por buen camino. Pero no todos son noticias positivas. No. Este tema, sé que tú lo conoces mejor que yo, pero yo tengo que decir, cuando yo llegué, o sea, antes, desde que yo estoy en corrección, 1997, yo vengo escuchando el problema que hay con la seguridad alimentaria, de si tenemos una emergencia y no logramos que venga todo lo que nosotros importamos que va a pasar con esta isla porque nosotros no estamos cultivando lo suficiente, etcétera, etcétera. Y entonces recuerdo que se hablaba del impuesto al inventario y entonces me explicaban, y cuando empecé a trabajar en el Senado, pues con mucha más, trabajé más en el tema y lo conocí mejor, entendí mejor. Y entonces la queja es que el que es dueño o dueña de un negocio no quiere tener mucho inventario porque tienen que pagar un impuesto sobre ese inventario. Entonces, a medida que no haya inventario aquí en Puerto Rico, es el peligro de un día haya una situación en Puerto Rico y no tengamos suficiente para comer, por decir entre otras cosas, ese día va a ser bien difícil para Puerto Rico porque somos una isla y tenemos que importamos más o menos el 85%. Pero por el otro lado, tú no puedes exigir a un dueño de negocio, tienes que tener todo el inventario por si pasa algo aquí en Puerto Rico, porque es mucho el impacto económico de este chavo impuesto al inventario. Y desde entonces han buscado alternativas y nadie lo ha encontrado. Porque el otro lado de la moneda es que le hemos quitado montones de ingresos a los municipios. Y pues al irle quitando otros ingresos, esto es un ingreso de los municipios. Ajá. Así que, pues tú puedes decir, es verdad, ese impuesto no ayuda al desarrollo económico, ese impuesto no ayuda a que el comerciante traiga más mercancía, la tenga ahí pendiente, porque si la pagó este año y el año que viene no la ha vendido, tiene que volver a pagar sobre eso mismo. Sobre eso mismo, o sea, todo eso es verdad, pero está el otro lado, que es, ¿y dónde dejan las finanzas de los municipios? No fue que los municipios decidieron cobrar por esto, es que la legislatura, el gobierno de Puerto Rico hace
800 años atrás. Le digo, esa es una de tus fuentes de ingresos. Y le hemos ido quitando, que si ¿cómo que se llamaba? ¿Cómo es el fondo de recuperación? El fondo de equiparación. Ajá. O sea, le hemos ido quitando un montón de cosas. Y los alcaldes han dicho, bueno, pues si me quitas esto, me tienes que dar otra fuente. Y ahí es que se tranca el bolo, como dicen, porque pues cuando buscar otra fuente es cobrarle ponerle impuesto a alguien. Yeah. Pero para ubicarnos en por qué estamos hablando de esto hoy. La gobernadora envió un proyecto de ley, esto está en el programa de gobierno del PNP. Y en el programa de gobierno, que yo no me lo conozco de memoria, pero sé que lo que decía era que se iba a congelar la cantidad del impuesto al inventario por 5 años. Porque al tú congelarlo, que le estás diciendo al empresario, puedes traer más, comprar, porque no te voy a cobrar por lo extra que traigas. Por 5 años, y que en esos 5 años se buscara una solución permanente, pero que si pasaban los 5 años se retrotraía a la ley de ahora. La gobernadora envió ese proyecto. Eso se enmendó en el Senado para que dijera, si a los 5 años no se consigue una solución, queda derogado el impuesto alimentario. Yo lo tengo que decir, en aquel momento los alcaldes del PNP no gritaron. Yo no sé qué era la negociación. Pero si la conferencia de prensa fue de alcaldes del PNP, alcaldes de Populares y Jennifer. Entonces, en contra de esa enmienda. No, pero cuando se enmienda inicialmente en el Senado, hay como que un silencio. De momento, cuando ya el proyecto queda aprobado para firma de la gobernadora, es que como empieza todo el mundo a mirar y la gobernadora lo vetó, y yo le tengo que decir que en esta la gobernadora lo vetó porque eso no era lo que decía su programa de gobierno. Además de que nuevamente, no solamente que porque no lo decía, sino que impacta a los municipios. Entonces, ahí la gobernadora crea uno de sus comités, pues yo creo que la gobernadora ha perdido mucha credibilidad creando tanto comité, y lo puso, mira que yo creo en ella. Y lo puso a dirigir a Rosacheli Rivera, la secretaria de Estado, que fue alcaldesa. Y han pasado los meses, y Rosacheli dio una entrevista ayer que no está en la edición, que está en la edición digital del periódico El Nuevo Día, y tenemos el titular ahí: sin fecha, la presentación de un nuevo proyecto para atender el impuesto al inventario. Entonces, yo he leído la nota con mucho cuidado y lo digo con mayor respeto a Rosacheli. Yo no entiendo, porque ella dice en un momento dice que el tema está ante la Junta. ¿Cómo que el tema? O sea, ante la Junta tú le mandas una propuesta. Ella usa la expresión el tema. Pero a la misma vez en la entrevista dice que le sometieron el comité unas ideas a AFAF. Y correcto. Leo textualmente lo que dice. No tengo tiempo como tal. Tiempo para entregar. Para eso. Porque va a depender también de lo que la Junta nos esté planteando al respecto. Pero ahí vamos. Estamos trabajando y por el momento todos los integrantes del comité, que son la empresa privada, los alcaldes y obviamente el gobierno, vamos a estar orientados al respecto. Si usted no entendió lo que quiso comunicar, yo no lo entendí tampoco. Tristemente, eso es mi conclusión, es que no hay una propuesta concreta y que yo no anticipo que en esta sesión, que termina ya, va a haber una propuesta de la gobernadora para atender este. Ok, pero espérate, tema. Aníbal, vamos a ser realistas. En la pelea que hay en este momento entre el Senado y el Ejecutivo, ya este tema, antes de que comenzara esta pelea, fue una discusión grande entre Tommy y Jennifer. Tommy dijo, nosotros legislamos, ahora no hay nada que hacer. Exacto. Así que asumamos por un momento que este comité que nombró Jennifer, si hubiera tenido el resultado y tuviera unas propuestas, ¿en verdad vale la pena presentar esas propuestas en este momento? A menos que un poco respondan a lo que Tommy quiere, que Tommy lo que quiere es que a los 5 años, si no se encontró la alternativa, entonces ya se deje sin efecto. Yo creo que si hubiese una propuesta, logran una propuesta que respaldaran los alcaldes y que el sector privado fuera aceptable, la presión pública iba a ser bien fuerte. El problema es que no creo que en el comité han logrado. Si hubiera habido una propuesta, ¿tú no crees que ya los alcaldes la hubieran filtrado? Pero eso es otro punto. Hay una pelea grande entre los municipios y el sector privado, porque el sector privado quiere que se lo quiten y que no le pongan ningún otro. Exacto. Y entonces el municipio dice, no lo puedes quitar porque ¿de dónde saco yo los chavos? Así que esta pelea es bien, bien difícil. Tan difícil que lleva años. Esta no es la primera administración que trata de resolverlo. Lleva años. Y yo de verdad, digo, no que yo sepa mucho del tema, pero yo no me imagino cómo tú puedes resolver esto si no pones otro impuesto en algún lugar. Y cuando pongas ese otro impuesto, a ese que le vas a poner el impuesto va a gritar. Va a quejar. Va a gritar. Exacto. Así que
Pero, como dicen allá, el bottom line es que se va el mes de marzo y no hay una propuesta aparentemente cocinándose para eliminar o reformar el impuesto alimentario. Pero otra propuesta que parece que tampoco está próxima a solucionarse es lo de la reforma contributiva. Y se fue el mes de marzo y no hay el reintegro, el incentivo. No el incentivo reintegrable. Se fue el mes de marzo y la Junta no ha dicho nada y eso sigue en el limbo. Así que la gente lo que está recibiendo es el reintegro regular que hubieran recibido sin esta resolución que se aprobó en Cámara, Senado y la gobernadora. Pero bueno, otra vez terminamos, no sé qué episodio, de análisis de la Z a la A. Mira, ya mismito tú tienes, ¿te queda tiempo para...? No ¿Para qué? Para anunciar, para tu evento de 60 y qué. No, hasta mañana, gracias por estar con nosotros.